Ahora vamos a resolver un ejercicio para ver vamos a determinar, si la ecuación diferencial dada es exacta, y si lo es, hay que resolver la ecuación diferencial. Para ello, tomamos la siguiente ecuación. Aquí tenemos nuestra ecuación. Esta es nuestra ecuación diferencial. Vamos a hacer la solución. Primero tenemos que identificar quién es nuestra m de x, y, ¿sí? Y nuestra n de x, y. En este caso, nuestra m de x, y es 5x más 4y, y nuestra n de x, y es 4x menos 8y cúbica. ¿Sí? Ya que tenemos esas identificadas, nuestras dos variables, nuestras dos funciones, nuestra m y n, ahora vamos a comprobar que su derivada parcial con respecto a y de m es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, derivamos, ¿sí? Vamos a derivar. Sacamos la derivada parcial de m con respecto a y esto viene siendo 4, y la derivada parcial de n con respecto a x es igual a 4, ¿sí? Entonces, tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a 4, y esto es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. Exacta. Listo. Hemos probado la primera parte. Hemos visto que efectivamente es exacta. ¿Sí? Y entonces, ahora tenemos que, por ser exacta, existe una función. Esta ecuación es exacta y entonces existe una función. Por lo que existe una función, ahora por lo que existe una función, ¿sí? F de x, y, ¿sí? F de x, y, tal que, ¿sí? Tal que la parcial de la función f con respecto a x es igual a nuestra función, hasta el valor de m, que es 5x más 4y. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y que la parcial de f con respecto a y es igual a 4x menos 8y cúbica. ¿Sí? Dirán, ¿por qué existe esa función? Esto, de acuerdo, vamos a ponerlo entre paréntesis, por el teorema criterio de una diferencial exacta. ¿Sí? Por el teorema de criterio de una diferencial exacta. Listo. Por eso tenemos estas dos funciones. Ya que tenemos las dos funciones, ahora vamos a integrar, ¿sí? Integramos nuestra primera ecuación, esta. Integramos la primera ecuación. Integramos, ¿sí? Vamos a integrar
vamos a integrar la primera ecuación con respecto a x y mantenemos a la y constante, ¿sí? Integramos esta primera ecuación, integramos la primera ecuación manteniendo a y constante, ¿sí? Esto es que vamos a hacer lo siguiente. Esta función la vamos a integrar con respecto a x. Tenemos la parcial de f con respecto a x, diferencial de x, que es lo que vamos a integrar, y esto va a ser igual a la integral de 5x más 4y diferencial de x, ¿sí? Esto es igual entonces a tener esta integral del lado izquierdo, pues es solo f de x. Tendríamos que es f de x, y igual a la integral de 5x diferencial de x más 4y integral de la diferencial de x. Por lo tanto, nuestro resultado es el siguiente. Tenemos que, por lo tanto, f de x, y es igual a 5 medios de x cuadrada, ¿sí? Más 4xy más nuestra g de y, ¿sí? La constante. Ahora derivamos con respecto a y, ¿sí? Ahora vamos a derivar con respecto a y la función, ¿sí? Bien, tenemos esta es nuestra función que tenemos como resultado, ¿sí? Le vamos a llamar la ecuación 1. Y ahora lo que vamos a hacer es derivar la ecuación 1. Ahora derivamos la ecuación 1. Derivamos la ecuación 1, ¿sí? Con respecto a y e igualamos el resultado. Derivamos la ecuación 1 con respecto a y e igualamos el resultado con n de x, y, ¿sí? Entonces tenemos que, vamos a ponerle aquí así, entonces la derivada de la ecuación 1 con respecto a y es la siguiente. La derivada parcial de f con respecto a y, esto es igual a lo siguiente, ¿sí? Tenemos que es ¿quién? La derivada parcial con respecto a y, ¿de quién? De toda esta función, ¿sí? Lo ponemos entre paréntesis, 5 medios de x cuadrada más 4xy más g de y, ¿sí? Eso es lo que vamos a derivar. Entonces, la derivada nos queda de la siguiente. La derivada parcial de f con respecto a y es igual a la derivada de cada uno. Esto es 4x más la derivada de g, pues es g' de y, ¿sí?
Y todo eso lo igualamos a n de x. Esto debe ser igual a n de x, y. Entonces tenemos que n de x, entonces tendríamos, nos ponemos con un colorcito para que se identifique, tenemos que, entonces, tenemos que la parcial de no, más bien ya no la parcial, sino tenemos que entonces 4x más g' de y es igual, n de x, ¿quién es? 4x menos 8y cúbica. Entonces ya tengo mi ecuación que es 4x más g' y igual a 4x menos 8y cúbica. De ahí, de esa ecuación, tengo entonces, tenemos que de la ecuación, tenemos esta, vamos a llamarle la ecuación 2. Entonces vamos a poner aquí de la ecuación 2, de la ecuación 2, tenemos que g' de y es igual, si la despejamos, es 4x menos 4x menos 8y cúbica. Esto y esto se va. Y tenemos que, entonces, g' de y es igual a menos 8y cúbica. ¿Sí? Ya que tenemos eso, ahora integramos con respecto a y esta función, ¿sí? Integramos a g de x, ahora integramos a g' de y con respecto a y, ¿sí? Y entonces tenemos lo siguiente. Entonces, entonces tenemos que es la integral de g' de y con respecto a y es igual a la integral de menos 8y cúbica con respecto a y, ¿sí? Y entonces esto es g de y es igual a menos 8 veces, menos 8 veces la integral de y cúbica diferencial de y, que esto es, entonces, tenemos que, entonces, g de y es igual a menos 8 por y cuarta entre 4, que tenemos que, por lo tanto, g de y es igual a menos 2y cuarta. Esta vamos a ponerle que es nuestra ecuación o nuestro resultado es 3. Y ya que tenemos 3, sustituimos 3 en la ecuación 1. Sustituir 3 en 1 y tenemos lo siguiente. Está 1, nuestra ecuación 1, que es esta, tendríamos que entonces f de x, y es igual a 5 medios de x cuadrada más 4x y más bien menos 2y cuarta, ¿sí?
3. En 1 tenemos la siguiente función, f de x, y igual a 5 medios de x cuadrada más 4xy menos 2y cuarta, que esto es la solución implícita, por lo tanto decimos que es la solución implícita de la ecuación diferencial. Entonces, por lo tanto, tenemos que, la solución implícita de la ecuación, ¿sí?, la ecuación diferencial es, voy a ver con el color rojito, 5 medios de x cuadrada más 4xy menos 2y cuarta igual a c, ¿sí? Donde c, ¿quién es? La función f de x, y, que todo viene de ¿qué? De que la ecuación sea exacta. Entonces, esto es la solución implícita de la ecuación diferencial, es 5x y 5 medios de x cuadrada más 4x de y menos 2y cuarta, y esa es la solución de la ecuación, con lo que